Dios te bendiga, la paz de Dios contigo, con tu familia y tu casa en el nombre de Jesús. ¿Quién te habla? Tu amigo el pastor Wander Mato desde esta tu plataforma Excelencia Cristiana, en nuestro segmento poderoso Testificando con Excelencia. Hoy estamos aquí para emitirte una palabra y me acompaña un hombre de Dios, un ungido, aleluya, un hombre de testimonio que creo que va a impactar tu vida lo que Dios va a hablar a través de él. Me acompaña mi amigo Eddie Arias. Adelante, Eddie. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de los que nos escuchan a esta hora. Para mí es un honor poder estar en esta plataforma y junto a mi amigo Pastor Wander Matos. Sé que será un tiempo de mucha bendición. Qué bendición, qué bendición. Nosotros queremos comenzar este hermoso segmento preguntándote, ¿quién es Eddie Arias? ¿Cómo Eddie Arias? ¿Dónde nace Eddie Arias? ¿Cómo Eddie Arias se convierte? Pero queremos saber cómo nace Eddie Arias, cómo es la familia de Eddie Arias y de dónde viene Eddie Arias. Soy el número 8 de una familia de 9 hermanos. Dios mío. El proceso de yo convertirme fue un poco rápido, vamos a decirlo así, y a la vez complicado porque yo practicaba béisbol. Me gusta el béisbol. Okay. Mi sueño era ser pelotero. Qué bendición. Y desde pequeño yo comencé a desarrollar unas habilidades para jugar pelota y eso me encantaba. Y a la edad como de 11, 10 años comencé a practicar en una liga de béisbol. Pero cuando tenía como 14 años, ese día me tocaba ir a jugar al play. Y alguien me invitó para una escuela bíblica y en medio de que fui a la escuela bíblica y eso, entonces me hicieron el llamado, quiera Cristo. Wow. Y en ese momento le dije que sí al Señor. Pero como que fue una decisión que no estaba como tan seguro de lo que estaba haciendo. Sí. Y a la medida que fue pasando el tiempo, comencé, como nosotros decimos, a afincarme más en el Señor. Y así comienza la vida de Eddie Arias. Pues tú eres producto de una escuela bíblica. De una escuela bíblica. Importante, los pastores y líderes que damos escuela bíblica, mantengamos eso en fuego. Ok, después que Eddie se convierte, ¿cuál es la experiencia que Eddie experimenta en su caminar del evangelio? Porque ya eres pastor. Sí, sí. O sea, antes de ser pastor pasamos un proceso porque tenemos que ser probados en el camino para poder ejercer dicha función. Sí, me acuerdo que yo era cristiano, pero todavía no tenía esa vida de testimonio. Todavía había algunas cositas que necesitaban ajustarse en mi vida, que no estaban bien, que no estaban correctas. Y me acuerdo que un día comencé a pensar y a meditar, yo tengo que comenzar a dejar ciertas cosas porque yo sé que esto no es del agrado de Dios. Y una de las cosas que me acuerdo es el acercamiento que tenía la pastora conmigo. Nunca me soltaba, siempre estaba ahí conmigo, nunca me dejaba, siempre me estaba buscando. Eso me ayudó a permanecer en el evangelio, que eso es muy importante. El seguimiento que se le da a la persona que se convierte, eso es demasiado importante. Pero me acuerdo, Pastor Wander Matos, que un amigo me invitó a un monte de oración que teníamos. ¿A un monte? A un monte de oración. Yo le puse excusa, no, me decía, yo te voy a prestar un abrigo, me prestó un gorro y nos fuimos para el monte Nuevo de oración. creyente. Nuevo creyente. Cuando yo comencé a ir a los montes, comencé a experimentar cosas espirituales diferentes a las que yo estaba acostumbrada a ver. ¿Cómo qué? Manifestaciones de Dios, bautismo en el Espíritu Santo. Wow. Habían ciencia, revelación, interpretación de lengua. Los dones espirituales comenzaron a manifestarse en ese momento. Y yo veía tanta cosa. Nosotros íbamos los sábados a las 10 de la noche, todavía eran las 3 de la mañana, y estábamos envueltos en una unción tan poderosa que no sentíamos la hora. Wow. Pero algo me marcó y fue una palabra que Dios me dio a través de un varón que lo aprecio mucho. Me dijo, Dios te hará más manso que una paloma. Wow. Y te van a acusar de loco. Yo era una persona que era un poco medio rebelde y esa palabra me marcó. Que es lo que venimos hablando desde que llegaste. Decimos que tú eres joven, pero el porte tuyo tiene tanto peso. O sea, por el nivel de mansedumbre que tú tienes, que uno piensa que tú eres una persona de más edad. Sí, sí. Pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando llega. Oye, él era rebelde,
y su búsqueda en Dios, su vida en Dios, hizo que su porte cambiara. Pasaste de ser un hombre rebelde a un hombre manso. Qué lindo es Dios. Tremendo. Entonces, ¿qué pasó con Eddie después de esa experiencia en el monte? ¿Qué viste en el monte? ¿Viste un ángel? ¿Qué fue lo que se te reveló? Porque a veces uno siente algo, pero llega un tiempo donde uno comienza a experimentar en visión lo que Dios tiene para con uno. Yo me acuerdo que un día cayó un nivel de unción sobre mí tan profundo que yo no pude describir lo que sentía. Wow. Era algo como tan sobrenatural que yo sentía en mi interior como esa paz como tan profunda y como esa envoltura tan profunda que no podía como describirlo. Wow. Me acuerdo que fue tanta unción un día que cayó sobre mí que todavía se terminó el servicio o la vigilia donde nosotros estábamos y yo salí hablando lengua literal hasta la iglesia donde íbamos a hacer el silicio. Fue algo tremendo. Y un día me acuerdo que el Señor me dijo, vete para el monte, a mí solo. Eran las 12 de la noche y yo tuve que arrancar para el monte. Mucha gente han tocado ese punto de hablar en lengua. Muchos dicen que eso es emocionalismo. Otros dicen que eso es una locura, es una loquera. O sea, ¿qué tú no puedes hablar acerca de la experiencia que tú tuviste con ese don de lengua que se te impartió? Porque la Biblia dice, en Marcos capítulo 15, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. O sea, ¿cómo tú puedes colocar a la gente que no creen en eso a que entiendan que eso es real? A que entiendan que el hablar en lengua no es algo emocional, sino que es un don que Dios le da al hombre. Yo creo que uno de los problemas que está surgiendo hoy en día es que realmente, Wander, vemos muchas personas hablando lengua mecánica. Sí. Pero hay lenguas angélicas. O sea, no podemos privar el don de lengua por las malas experiencias que hemos visto en muchos. Okay. Pero de que es algo real y que puede hacerte crecer, porque la Biblia dice que el que habla lengua habla con Dios. Ahí que está el asunto. Pablo no dice que dejen de hablar lengua. Lo que Pablo habla es que se debe, el que habla lengua, lo que debe tratar de hablarla dentro de un orden, o si tú vas a hablar lengua, háblala con Dios. Pero lo que Pablo prohíbe es que tú te pares, por ejemplo, a predicar en público y lo que esté hablando sea lengua, porque eso no va a edificar, porque la gente no debe entender lo que tú estás hablando. Sí. Pero el hablar lengua es un misterio poderoso. Yo he tenido experiencia que Dios me ha puesto a reprender demonios en lengua. Ajá. Y cuando yo comienzo a reprender esos demonios, los demonios entienden todo lo que yo estoy hablando y salen corriendo. O sea, hay dimensiones poderosas. Entonces, tú me estás diciendo que la lengua desata liberación también. Claro, hay dimensiones poderosas cuando nosotros hablamos lengua. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Lo que pasa es que se ha mal interpretado, se ha mal enseñado eso. Excelente. Después que Eddie fue bautizado en lengua, ¿qué pasó con Eddie Arias? O sea, después de ahí, ¿qué fue lo que aconteció contigo? ¿Sabe qué? Déjame hacerte un recuento antes de llegar ahí. Yo me acuerdo que yo pedía mucho a Dios el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y para mí eso fue algo tan poderoso porque yo me acuerdo que yo veía a un joven de mi iglesia hablando lengua, sintiendo la presencia de Dios, y yo quería saber qué significaba eso. Sí. Y me acuerdo que yo me quedaba horas orando, Señor, dame, lléname, yo quiero sentir, dame, y no pasaba nada conmigo. Pero eso no me demotivaba, ni me hacía retroceder, sino que insistía en lo que yo quería recibir. Sí. Y me acuerdo que un día cuando cayó el bautismo sobre mí, fue algo tan poderoso que es como cuando tú compras un vehículo nuevo que no te quiere desmontar de él. Wow. Eso es algo tremendo. Yo recibí una transición. A partir del bautismo en el Espíritu Santo, el don de lengua que yo recibí, mi vida fue transicionada totalmente a un Eddie diferente. Diferente totalmente. El Eddie rebelde quedó atrás. Totalmente. Y el Eddie manso, el hombre del carácter, se desató. Totalmente. Impresionante. Es importante que la gente sepa que el único que puede cambiar al hombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces es importante que entendamos que cuando abrimos nuestra vida al Espíritu Santo, las cosas comienzan a ser diferentes. Listo, después que Eddie bautizado, ¿cómo surge tu pastorado? Porque supongo que tuviste familia antes de entrar al pastorado. No. ¿O
Explícanos de eso, tu familia. Sabe que a la edad de 16 años, yo fui a un aposento alto, estábamos orando en el 5 de abril, un aposento alto. Y alguien me habló y me dijo, yo veo una unción pastoral en ti. Ajá. Eso me estremeció porque yo nunca quise ser pastor. A mí nunca me agradó el ministerio de ser pastor. O sea, por lo que yo veía, por las responsabilidades y todo eso. Y eso a mí como que no me llamó. Pero sí siempre estaba al lado de la pastora. La pastora mía de Canastica, ella venía a San Rafael, la iglesia, y 3 días a la semana ella venía, o 2 días a la semana, y los otros días yo me quedaba al frente porque yo siempre estaba ahí de cerca con ella, siempre ella veía en mí la madurez, la oración, la búsqueda y el celo por la cosa de Dios. Y eso permitió de que en mí se fuera desarrollando ese carácter de poder dirigir, de poder ser líder y eso. Y me acuerdo que mi pastor, el esposo de la pastora, fallece. Yo tenía unos 19 años cuando él falleció. En un accidente trágico, que eso fue algo tremendo, eso fue algo que nos marcó, algo tremendo. Y se da entonces la transición de que a raíz de esa muerte del pastor, la pastora se quedó pastoreando otra iglesia en el cerro y yo entonces me comencé a pastorear la iglesia de San Rafael. Pero yo comencé a pastorear, pero no me gustaba que me dijeran pastor. Fue algo que yo no acepté. Wow. Estaba ahí, pero como que no estaba ahí. Sí. No estaba listo como para ese llamado todavía. Era lo que yo entendía. No te sentías No listo. Me sentía listo. Pero el profeta que te profetizó te dijo que había sobre ti eso. Una unción pastoral. Listo. Pero tampoco como que no me lo creía, como que no me adapté así tan fácilmente. Pero yo era un joven, ya cuando yo comencé a pastorear, de 20 años. Sí. No me había casado. Pero 20 añitos. 20 añitos, no me había casado. No tenía, imagínense, nada, familia, nada. No tenía una vida organizada. Que para mí eso fue muy duro. Wow. Creo que es muy difícil una persona pastorear sin tener una familia realizada. Porque hay muchas situaciones que pasan y suceden. Y así comienza mi vida, o comienzo a ser pastor bajo esa situación. Y todavía yo no, como que no me veía, la gente me decía pastor, y como que eso, como que yo no me lo creía, como que era muy grande, me encontraba eso que era demasiado grande para mí, ser pastor. Excelente. Después que estás establecido en el pastorado, que vino por el caso del esposo de la pastora, por la necesidad que tenía la iglesia, y como ya estaba cerca de la pastora, a ti te cayó. Eso es bíblico. Josué estaba cerca de Moisés. Cuando Moisés parte, a quien Dios escoge es a Josué. Por eso es importante que nosotros aprendamos a honrar los mantos, porque el manto que tú honras es el manto que te bendice. Entonces, ¿cómo creaste, cómo organizaste tu familia? ¿Cómo lograste llegar a tu familia, el noviazgo, tu matrimonio, tus hijos? Háblanos de eso. Sí. Previo a esto, Pastor Wander, una de las cosas, previo a cuando comencé a pastorear, que me hacía sentir inseguro y todo, era la preparación teológica. Ok. Yo no tenía una preparación teológica, yo prácticamente hacía lo que la pastora me decía que hiciera. Para mí fue muy difícil, pero en mí siempre estaba esa hambre, esa sed por la palabra, por escudriñar, por saber, por conocer. Y creo que lo primero que necesita una persona para liderar, para pastorear, es tener una preparación teológica. Sí. Porque eso te hace un hoyo, como nosotros decimos, y te hace cometer muchos errores. Y yo después de ahí comencé a estudiar en un instituto bíblico hasta que me formé teológicamente, y así comencé. Yo tenía mi novia, lo que no me había casado. Sí. Y ya como 3 años después, entonces surge lo que es el matrimonio. Me caso, me casé en el 2014, sí. 14 de febrero, por cierto. Wow. Fue algo muy, muy hermoso, muy bonita, y comienzo a tener mi familia. Pero no decidimos tener hijos de una vez con mi esposa. ¿Qué pasó con los hijos cuando vinieron?
Cuando comenzamos, de repente como a los 2 años, mi esposa sale embarazada y todo iba bien, todo iba normal. A los 4 meses, la esposa mía comienza a tener problemas porque cuando va a hacerse una sonografía, no le encuentra líquido en la barriga, no le encuentra líquido. Y esto produjo ciertas situaciones de tal forma que a ella le dijeron, el niño va a nacer prematuro, pero a los 3 días va a morir. Wow. Y como a los 6 meses le hicieron la cesárea de emergencia y fallece el niño. Duró 3 días vivo y murió. O sea, tu primer hijo. Mi primer hijo. Tu primer hijo. Mi primer hijo. Entonces, muere tu primer hijo. Muere mi primer hijo. Fue algo duro para mí. ¿Cómo manejaste esa situación? Fue algo duro, muy duro para mí y duro también para mi esposa. Nuestro primer hijo fue algo tremendo. Nació pequeñito, como de 2 libras. Wow. Nosotros pudimos verlo en incubadora. Y fue algo muy duro que uno no emocionalmente le hace mucho daño. Y me acuerdo que habían personas hablando que cómo es posible que un hombre de Dios que le pase eso, porque siempre hay personas que van a tratar de cuestionar. Lo que pasa es que la gente cree que el ser un hombre de Dios te exonera del desierto. Del desierto, sí. Te exonera del desierto. Y después de ahí, mi esposa sale embarazada otra vez. Pero al pasar los meses, tuvieron que hacerle un legrado, porque los embriones que tenía dentro como que no se desarrollaron. Wow. Fue algo tremendo también. Tuvieron que hacerle un legrado hacia mi esposa de rápido. Y nos pusimos a orar, porque vimos que había una situación que no era normal. No era normal. Nos pusimos a orar. Pero el problema es que tú estás pastoreando en un lugar que es tremendo. Tremendo. Que yo quiero que tú me hables después Sí. tu experiencia como pastor en dicho Sí, lugar. sí, Porque sí. ser un pastor ungido Sí. en el lugar como el que tú estás tiene una alta repercusión. Sí. Y nos pusimos a orar. Me puse a orar con mi esposa, me puse a orar. Y un día, cuando termino de orar, que me acuesto, tengo un éxtasis. Literalmente salí de mi cuerpo. Yo vi mi cuerpo acostado en la cama. Yo salí de mi cuerpo. Y cuando salgo de mi cuerpo, veo un demonio de ese tamaño que va entrando a la habitación para encima de mi esposa con odio y con furia. Sí. Cuando yo vi ese demonio de ese tamaño, así pequeño, yo me quedé frisado. O sea, el asunto que tenía tu esposa era algo espiritual. Algo espiritual, okay. Algo espiritual terrible, tremendo. Y Dios me lo mostró. Y cuando Dios me mostró eso, comenzamos a orar. Sí. Y cuando yo traté porque lo que yo vi me neutralizó. Vamos. De tal forma que no podía hablar, no podía hacer nada porque estaba neutralizado. Y cuando comencé a reprender por mi mente, que comencé a orar, sentí la liberación y la desperté, le dije, vamos a orar, hay problemas. Y ella me dijo que se estaba soñando algo similar a lo que estaba pasando. Wow. Ahí descubrimos que era una batalla espiritual. ¿Por qué razón el enemigo tiene que oponerse para que nosotros los hombres de Dios tengamos hasta hijos, descendencia? O sea, hay batalla. Y llevarte a un nivel de aflicción, porque él sabe que si te aflige y tú no logras entender por qué estás siendo afligido, tú puedes abandonar el llamado. Sí, así que es. mucha gente, por la aflicción de espíritu, han abandonado cosas que Dios ha puesto en sus manos. Así es. Entonces, ese espíritu, ese demonio, estaba asignado a tu esposa para él derribar tu descendencia, tu prole, mantenerte sin hijo y llevarte a un nivel de aflicción para que tú sueltes el llamado. Porque aquel lugar que tú estás pastoreando no es fácil. No es fácil. Adelante. Así es. Y me acuerdo que octubre, noviembre 2017, por ahí, Dios me da una palabra y me dice, antes de que salga el año, tu esposa que va a salir embarazada. Sí. Me acuerdo que en enero se hizo la prueba de embarazo y efectivamente estaba embarazada. Tremendo, ahí se cumple una palabra que Dios me da. Nos sentimos emocionados, nos sentimos contentos, todo iba marchando bien. Primero 2 meses, 3 meses, 4 meses, todo y la barriga creciendo, todo iba marchando bien. Y me acuerdo que un día estaba yo jugando softball, un viernes en Aina, por cierto, en Gringo estaba jugando softball. Y mientras estoy jugando me están llamando. Yo no tengo el teléfono encima porque estaba jugando. Y cuando logro recibir la llamada me dijeron,
ven corriendo a la casa que tu esposa le están haciendo una cesárea de emergencia. Wow. La esposa mía ya tenía como 8 meses de embarazo. Fue a hacerse un chequeo rutinario, no fue que se sentía nada. Y cuando fue a hacerse el chequeo, le encontraron con preeclampsia. La presión se le disparó, no tenía líquido en la barriga. Y cuando bajó a la clínica corriendo, le hicieron una cesárea de emergencia. Wow. La niña nace, tenía como 3 libras, una cosita así, pequeñita. Nació en asfixia, nació muerta, no respiraba. Wow. Me acuerdo que la doctora, mientras nos estaba dando el testimonio, se le engrifaron los pelos porque ella decía, por favor, dame una señal de vida, por favor, dame una señal de vida. Wow. Y la niña no reaccionaba hasta que de repente reaccionó. En medio de esa situación, alguien me llama y me dice, acuérdate lo que Dios te dijo. Eso me dio ánimo, me dio aliento. Acuérdate. Me dio aliento para confiar, porque a pesar de que la niña revivió, no tenía plaqueta. Wow. Era una cosita así de 2 libras o 3 libras, chiquitica. Le daban un poquito de leche por jeringa. Era algo fuerte. Duró 8 días interno en la clínica. Después tuvieron que transferirla a la Angelita. Y duró más de 1 mes en la Angelita. Fue algo fuerte. Y en medio de ese proceso, que no tenía plaqueta, nosotros andamos la capital entera una noche buscando plaqueta y no encontramos. Fue algo tremendo, fue algo que nos... Es importante señalar, Eri, que todo lo que está atravesando tu esposa tiene un trasfondo espiritual. Espiritual. Que es donde la gente tiene que notar y entender que el único que puede trabajar a favor de nosotros se llama Dios. Se llama Dios. Cuando tú sueñas, tu esposa sueña, ustedes se dan cuenta que la situación que hay no es una situación normal. Es una situación espiritual. Es ahí donde queremos enseñar a la gente que la mayoría de cosas que le pasan a la gente tienen trasfondo espirituales. Es así. Entonces Dios te ayudó. Sí, así es. A mantenerte de pie porque te dijeron, acuérdate de la palabra que te dieron. Es importante a veces escuchar, a veces no siempre escuchar lo que Dios está diciendo. Porque lo que te va a mantener de pie y te va a dar solución a la situación es la palabra que Dios te ha dado. Amén. Entonces, después de eso, que nació la niña, ¿qué pasó con ella? ¿La niña creció? Sí, la niña fue creciendo. Y ahí está. Ya tiene 5 años, está grande. La gloria de Dios. Dios se ha glorificado de forma extraordinaria. Poderoso. Después de ahí tuvimos 2 niños más sin problema. Qué lindo. Se rompió todo. Dios rompió todo en ese momento. Y eso es lo que hace Yo Dios. me di cuenta que tú eres predicador. Y muy bien predicador, porque un día tú predicaste en un lugar que estaba y me disfruté esa predica. Háblame de tu experiencia como predicador. Tremendo. Lo que Dios está haciendo contigo. Estabas por Colombia en esos días. Sí. Dime, ¿cómo? Tremendo. Dios, una de las cosas que más me ha apasionado siempre es predicar. Sí. Mucho más que pastorear. Sí. Siempre me ha apasionado predicar, como que tengo más pasión para predicar y eso. Y el año pasado estuvimos viviendo tiempo poderoso en Dios. Estuvimos en Francia, visité España y estuvimos por Colombia, donde nosotros vimos manifestaciones de Dios muy extraordinarias. ¿Tu experiencia en Francia? En Francia fue tremendo porque el evangelio allí, los franceses, es más pasivo que, por ejemplo, que en Latinoamérica. Tú eres un hombre de fuego. Allá es más calmado, más pasivo. Y me acuerdo que el pastor donde yo estaba no creía mucho, no había visto mucho ese asunto de lengua ni nada. Yo traté de predicarle lo más calmado posible y eso, pero cuando estaba orando, la gente comenzaron pum, pum. y yo vi que agarrando la gente, nunca había visto ese tipo de manifestación de Dios así. Pero allí en Francia Dios hizo liberación, vi bautismo en el Espíritu Santo y manifestaciones de Dios muy poderosas. Una de las cosas que yo aprendí después que salí a la nación a predicar es que Dios no te lleva a la nación para que tú seas como la nación. Dios te lleva a la nación para que tú le impartas de lo que tú eres a la nación. Amén. Entonces, el adaptarte a la nación, en cierto aspecto, limita lo que tú eres. Pero cuando tú llegas a la nación y le impartes lo que tú tienes a la nación, porque si te movieron para esa nación, es porque tú tienes algo que darle a la nación. Amén, amén. Entonces, no es para que te asemejes a él,
¿Qué pasó en Colombia? Háblame de Colombia. Tremendo. En Colombia tuvimos un tiempo poderoso en Dios. ¿Sabe qué? Me impactó mucho en el lugar donde yo estaba quedándome, hospedándome. Se me presentó un demonio, hubo un espíritu que me trató de intimidar en una de las noches. Yo iba a predicar en una iglesia que se llama IPADE, allá el pastor José Lara, una iglesia muy grande y bonita. Y una noche antes, ese demonio me visitó, ese espíritu me visitó. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Para intimidarme, se manifestó en el lugar, trató de meterme temor, de meterme miedo, y eso, sentí una presencia fuerte, demoníaca, que me neutralizó totalmente. Fue algo tremendo. Eso es bíblico. Para la gente que no están viendo, es bíblico. Cuando Jesús iba a dar a libertad al gadareno, se levantó una tempestad. Una tempestad. O sea, siempre el enemigo llegará antes de que tú manifiestes lo que tú cargas. Así es. Adelante. Y cuando estábamos en la iglesia en Ipades, allí sucedió algo muy extraordinario. Y cuando comenzamos a orar, se metió una unción de liberación. Y hay un joven que yo lo miro y comienzo a orar, y el tipo se le manifestó un demonio, el mismo demonio lo agarró por aquí. Ajá. Y lo estaba ahorcando literalmente al joven. Y cuando yo comencé a orar por liberación, ese espíritu me miró con tanta rabia y con tanta furia, que esa mirada y ese instinto de darme golpe y de venir sobre mí, se me quedó grabado en el subconsciente, porque fue algo tan fuerte, una mirada tan penetrante y tan diabólica, que yo dije, pero ¿y qué es esto, Padre? Yo nunca hubiese visto un demonio me hubiera mirado como con tanta maldad sobre mí. Y allí en esa ciudad de Colombia vi muchas liberaciones, personas vomitando, resguardo, personas siendo libres por el poder de Dios. Dentro de todas las cosas que ocurrieron, hubo algo que me impactó, y fue el último día que prediqué antes de venir. Y es que en la iglesia donde yo estaba predicando, hubo una unción que se manifestó poderosamente, la gente comenzó a caer, pero dentro de todo hubo algo que me impactó. ¿Qué pasó? Y fue una mujer de la que cayeron en medio de la unción y eso, que yo termino el servicio, y le entrego al pastor, pero no me di cuenta que hay una mujer que está en el suelo, que no se para. Relaje así. La mujer se queda frisada en el suelo. Yo veo que hay uno de los jóvenes que le dicen al pastor, esa mujer que está ahí no respira. Veo que se paran y le ponen la mano a la mujer por aquí. Le dicen al pastor, no respira. ¿Se dio algún golpe? ¿Fue cuando cayó? No se dio golpe. Ella no se dio golpe. Eso fue una situación espiritual. Okay. Yo creo que había un espíritu que estaba matando a esa mujer, la estaba ahogando. De todos los espíritus que se habían manifestado. De todos los espíritus que se habían manifestado. Había un demonio que estaba ahogando a esa mujer. Yo veo que se paran y le ponen la mano aquí. La mujer no tiraba aire por la nariz. Sí. Estaba muerta, literal. Cuando yo veo que el pastor agarra la mano de la mujer y le dice que te vuelve el pulso en el nombre de Jesús, que te vuelve el pulso, y dije, espérate, ahora la cosa es seria. Porque ese libro es tuyo. Ahora la cosa es seria. Porque si te va a decir el predicador mata gente. No, yo andaba con una abogada y la sierva después me testificó que estaba asustada. Ay, pero porque cuando ella vio eso, dijo, ¿y qué es esto? Ahora estamos en problemas. La mujer no respiraba, la mujer estaba muerta, literal. Sí. Cuando yo veo al pastor orando, lo que le pone la mano aquí, que le vuelve el pulso, yo dije, ahora es serio el asunto. El asunto es serio. Wow. Y yo me paro de la silla donde estoy y le digo, pastor, deme el micrófono, que este pleito es mío. Deme el micrófono, que este pleito es mío. Sí. Esta mujer hay que... Y ahí comienzo a orar y el poder de Dios cayó sobre esta mujer. Y la barriga se le movió así. Fue un asunto tremendo. Wow. Se le movió. La barriga comenzó a movérsele así. O sea, porque es que la barriga no se le puede mover si no tiene algo adentro. Si no tiene algo adentro. Algo tenía allá adentro. Sí, había un espíritu que estaba matando a esa mujer. Wow. La estaba asfixiando, no la dejaba respirar. Entonces, con eso podemos tomar como analogía de que hay personas que se mueren, que no mueren por muerte natural, sino que hay espíritu dentro de ellos que lo matan. Hay espíritu. Adelante. Hay espíritu. ¿Qué pasó con esa mujer? Y cuando comenzamos a orar, que la mujer vuelve en sí, que yo siento la liberación de Dios, la mujer vuelve en sí, está pidiendo agua, denme agua. Los que están ahí no le quieren dar agua a la mujer porque ella dice, denme un chin de agua que me estoy asfixiando. Wow. Me estoy ahogando, denme un poco de agua. Y no le quieren dar agua. Le digo, démele en agua a la mujer porque ella está pidiendo agua y tiene sed. Sí. La senté en una silla, le dimos agua y seguimos orando por liberación hasta que la mujer fue libre totalmente. Pero fue un tranque. Padre eterno. ¿Y qué pasó después de ahí? Tremendo, no, imagínate. Eso fue algo poderoso. ¡Qué locura! Eso fue una locura, eso fue una locura. Tremendo. Yo, padre, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Eddie,
El lugar que tú estás pastoreando, yo he ido Sí. y ese lugar se ve como tenebroso. Tremendo, Se ve tenebroso. tremendo. Hay como una oscuridad en ese ambiente. Yo he entrado a predicar, he visto cosas poderosas, pero me gustaría que tú me testificaras de ese lugar de San Rafael, de San Cristóbal. Mira, es fuerte el lugar donde yo estoy pastoreando espiritualmente hablando, porque específicamente la zona donde yo estoy, se mueve mucho la brujería y la hechicería. Un día tuvimos, de las cosas que te voy a contar, fue un día tuvimos una experiencia de un brujo de nacionalidad haitiana, 2 brujos que se mudaron cerca de la iglesia. Cuando ellos se mudaron, comenzaron a enterrar cosas debajo de la tierra, una botella, una cosa. Wow. Y me dijo alguien de los habitantes de la zona, me dijo, ni Dios saque esos brujos de aquí, de este lugar. Ni Dios los saca. Ajá. Y Pues guapo. yo le dije, no, pero a mí me gusta el desafío. Que ni Dios. Me dijo, ni Dios saque esos brujos de aquí. Ya la marcó ahí mismo. Me dijo, le dije, no, pero a mí me gusta el desafío. A mí me gusta eso. Los cristianos del lugar, de la iglesia, estaban asustados. Porque hay gente que a veces Dios tiene que permitir ciertas cosas para que ellos reaccionen espiritualmente hablando. Sí. Acuérdate que el mandato de Jesús a los discípulos o a los apóstoles fue no tan solo predicar en Jerusalén, y se habían quedado todos en Jerusalén. Y a través de la persecución es que van a Samaria y a diferentes lugares. Sí. Entonces, a veces Dios tiene que permitir que vengan persecuciones y situaciones para que tú reacciones y para que tú te muevas y entiendas quién es Dios. Y cuando esta situación se presentó, a mí me gustó. Me gustó en el sentido porque yo sé que iba a despertar la oración en aquellos que no estaban orando. Y cuando comenzamos a orar por esta gente, porque esa gente agarraban hojas y supuestamente las convertían en dinero, así. Ajá. Pero un asunto tremendo. Que convertían hoja en dinero. La hoja en cuarto, un asunto eso fue Pero tremendo. eso visible, eso es real. Eso fue tremendo. Es vivo. Eso fue la gente que estaban ahí. Decía, no. Tú no escuchas que me dijeron que ni Dios sacaba a esa gente de ahí. La gente comenzaban a hacer brujería. La gente iba allá donde ellos estaban consultando. Y yo, esto es un asunto tremendo, tremendo. Y me acuerdo que comenzamos a orar. Comenzamos a tomar propósito. Comenzamos a orar y comenzamos a clamar. Dijimos, vamos a ver el Dios que responde con fuego. Y los brujos hicieron un trabajo, una persona de más de 200,000 y pico de pesos. Y esa persona le pagó. Le pagó, porque tenían fama. La pregunta es, si ellos convertían la hoja en dinero, ¿por qué cobran? ¿Por qué cobran? ¿Por qué cobran para hacer algo? ¿Por qué tú conviertes la hoja en dinero? ¿Por qué cobran? Tú me estás diciendo que tú no necesitas dinero. ¿Por qué tú tienes que cobrar dinero? ¿Por qué cobran? Eso es algo que uno a veces no entiende. Pero en el sistema de brujería y eso, ellos entienden que son cosas que se hacen para demostrar y eso. Okay. Pero ellos hicieron un trabajo de más de 200,000 y pico de pesos, para resumirte la historia. Y quedaron mal en el trabajo, no funcionó. Y al trabajo no funcionar, tuvieron que mandarse corriendo y mudarse. Incluso hay uno de ellos que está muerto. Wow, ¿qué le pasó? Lo mataron, hubo uno de ellos que lo mataron. Por el problema. Yo creo que fue por el problema del trabajo. Wow. O sea, lo que puede hacer Dios, cómo Dios se puede glorificar o sea, cómo puede suceder o cómo Dios se puede glorificar en un lugar cuando nosotros oramos y cuando nosotros clamamos. Simón el mago estaba terrible en Samaria. Y terrible. Felipe llegó con una gloria encima que tremendo. Le bajó, le apió el espíritu que tenía encima. Yo dije allá, lo que determina lo que será del lugar no es el lugar, es la iglesia. Sí. La iglesia es quien controla por el espíritu el lugar. Claro que sí. Y una de las experiencias también que hemos vivido allá, un día estaba predicando un domingo en la iglesia y una manifestación de Dios tan poderosa que una mujer que escuchó en su casa la unción y la prédica que había y se le manifestó un demonio en la casa. Wow. Cayó endemoniada. ¿Y qué pasó? ¿La trajeron para la iglesia? No, cuando se acabe el culto, me van a buscar a mí. Porque la mujer está literal tirada en la cocina de su casa. No reacciona. Cuando yo encuentro una señora que le está poniendo hoja de anamú en la nariz. No relaja. Le están poniendo hoja de guanábana. Y le están diciendo, fulanita, fulanita, y le están llamando. Cuando yo veo, diciendo de una vez que es un espíritu, que es un demonio. Sí. Y cuando comencé a orar, el demonio se manifestó en forma de culebra y así. Dios mío. Y sacaba la lengua. Y como curioso, la gente son curiosos. Se agolpó mucha gente en la casa cuando vio esto. Y yo dije, salgan para afuera porque ese espíritu se le va a meter a alguien ahí.
Terminando de decir la palabra, se manifestó otro demonio en otra persona. Wow. Y decía, ahora somos dos. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Eso fue tremendo. Wow. Eso fue tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Los demonios se conectaban. Claro. Se conectaban así, comenzaban a moverse. Dos mujeres gordas. Ay, yo solo ahí. Mandé a buscar un varón de la iglesia. Mandé a buscar un evangélico y yo no puedo ir. Tremendo. Ay, padre. Lo que yo hice fue que tuve que agarrar a una mujer y endemoniar, llevarla para una casa y dejar a la otra porque se conectaban y se fortalecían. Y mientras estaba orando por la otra, entonces en público decía la otra endemoniada, tú eres un hombre de oración, pastor, tú eres un hombre de Dios, como para tratar de enaltecerme. Como lo que le pasó a Pablo. Con Pablo. Sí. Y me decía, no, que tú eres un hombre de oración, que tú eres un hombre de Dios, cállate, y se callaba. En eso hay un varón que viene a buscarme para una actividad y el demonio le cae encima a aruñar a ese varón. Explícame eso. Es un asunto tremendo. ¿Y qué pasó? Yo te tengo odio porque tú me reprendes mucho en la uva. La uva es un monte donde nosotros íbamos a orar. Okay. Y el demonio dijo, tú me reprendes mucho y le cayó encima a aruñarlo. Entonces el varón reprendía mucho en el monte y el demonio que se manifestó. Se manifestó. Se reveló. Se reveló. Ah, pues entonces tú me estás diciendo que cuando nosotros oramos en el monte, eso, claro, hacemos efecto. Hacemos efecto en el mundo espiritual. Es locura. Efecto. Y no tan solo eso, el demonio comenzó a hablar y a decir, había pasado un accidente en la zona como una semana antes de un joven que había muerto. Y dijo el demonio, el joven que murió fui yo que lo maté. Eso fue tremendo. Entonces, esos accidentes que ocurren no son normales. No son normales. Es que la pregunta es, ¿nadie se quiere accidentar? Nadie. Entonces, tú me estás diciendo que por esa experiencia, los accidentes son provocados por espíritu. Provocados por espíritu. Entonces, el demonio dijo que fue ella. Que fue él que lo mató. Y ¿Qué pasó? Y comenzaba a decir, aquí en este lugar me adoran mucho. Wow. Me prenden mucha vela. Eso fue un asunto tremendo. Y entonces la gente que no son cristianos están escuchando todo lo que está sucediendo. Ahí había miedo y temor. Gente se convirtieron esa noche. Eso fue tremendo. Entonces, aquí podemos interpretar que Dios permitió ese tipo de escenario. No era porque tú estabas falta de unción, sino que ese mismo espíritu, Dios lo iba a utilizar para que la gente supiera en qué estaban metidos. ¿En qué están metidos? No, porque el demonio, cuando yo le hablaba, se sujetaba, pero cada vez que yo iba a hablarle a uno, entonces venía el otro y era un asunto tremendo. Pero Dios nos dio la victoria y fueron libres. Una de las que cayó endemoniada se convirtió, eso fue tremendo. Poderoso, qué lindo es Dios. Ya la producción ha dicho que el tiempo ha acabado, vamos a orar. Yo quiero que tú ores por esa persona que han perdido hijos, porque mucha gente que nos van a ver ahí han perdido hijos, otros han sido beisbolistas y Dios lo ha llamado, otros han pasado situaciones semejantes a las que tú estás pasando como pastor. Yo quiero que tú ores por esa gente que me están viendo ahí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, aleluya, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que vas a seguir haciendo a través de este testimonio. En el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por aquellas mujeres, aleluya, que están teniendo problemas para poder tener hijos. Aquellas familias que tienen tiempo orando para que, Señor, tú le bendiga, que tú bendiga el fruto de su vientre. Yo oramos y declaramos que a partir de hoy tu matriz será abierta, que a partir de hoy tu vientre será abierto, que a partir de hoy la herencia de Jehová va a venir sobre ti. Aleluya, que a partir de hoy tú vas a comenzar a producir, vas a ser fértil en el nombre de Jesús. Oramos por esos ministerios que van a ser levantados a partir de hoy. Aleluya. Oramos para que la gloria de Dios caiga sobre ti, para que el Espíritu de Dios te expanda, para que el Espíritu de Dios te multiplique, para que crezca. En el nombre de Jesús oramos porque a partir de este día tu vida jamás será igual y creemos en el nombre de Jesús que habrá un antes y un después en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al fin de este testimonio poderoso. Gracias, Diario, por estar con nosotros. Es una bendición siempre poder compartir con ustedes y llevarles esa palabra de bendición. Quien estuvo con ustedes, su amigo el pastor Wander Matos. Suscríbanse al canal Excelencia Cristiana, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos pueden encontrar en Instagram como Pastor Wander Matos, en Facebook como Pastor Wander Matos. Pastor Eddie, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? En Instagram como Pastor Eddie Arias. En Facebook, Eddie Arias, Tito Eddie Arias. Y en YouTube, @Pastor Luis Arias, Oficial 24. Poderoso. Ahí estamos. Así que Dios te bendiga. Fue un tiempo poderoso. Yo creo que vienen cosas poderosas. Gracias. Amén. Dios le bendiga.